Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Una extensión de agua dulce a más de 200 metros por debajo del nivel del Mediterráneo, alimentada principalmente por el río Jordán, que entra por el norte y vuelve a salir por el sur y por vertientes salinas menores, es el lago de Jesús. Sobre estas aguas encrespadas de verde azulado y entre las playas onduladas que la rodean, germinó la primera fase de su ministerio, la predicación de la buena noticia a las multitudes de Galilea hambrientas de su palabra. El lago, bordeado a levante por las alturas del Golán y en el ángulo noreste confinante con Siria, mide aproximadamente 150 kilómetros cuadrados, por 21 kilómetros de largo y casi 12 de ancho. En el tiempo de Jesús, por su extensión y su abundancia de pesca, era conocido también como Mar de Galilea. Tomó luego el nombre del lago de Tiberíades, por la ciudad más importante de la región. Tiberíades fue fundada en el 18 después de Cristo por Herodes Antipa, sobre el sitio de la antigua ciudad de Racat y en el cruce de dos grandes caminos, el de Siria hacia Egipto y el del Mediterráneo, a través de la llanura de Esdrelón hacia Oriente. Así denominada en homenaje al emperador romano Tiberio, la nueva ciudad fue inicialmente abandonada por los judíos, que la consideraban legalmente impura porque estaba edificada sobre una necrópolis. Solo cuando después de la caída de Jerusalén se transfirió allí el Sanedrín, liberando la ciudad de la interdicción, Tiberíades fue meta de una masiva inmigración judía y cuna de una floreciente escuela talmúdica. Bajo Constantino fue sede episcopal. Unos 3 siglos después, en el 637, fue ocupada por los árabes. La iglesia cruzada de San Pedro, ya de San Andrés, convertida en mezquita luego de la ocupación de Saladino, fue comprada por los franciscanos, que elevaron una nueva fachada y un hospicio contiguo para los peregrinos. El ábside, construido en ángulo agudo, toma la forma de una embarcación característica del cercano lago. En el pequeño patio, la estatua de San Pedro es una reproducción de la que está en la Basílica Vaticana. Saludos cordiales, amigos, amigas. Estamos ahora en el tercer domingo de la Pascua y también en los textos de la Escritura, del Evangelio que hoy se nos proclaman. Nos encontramos con la tercera y en cierto modo la última aparición de Jesús a sus discípulos después de la resurrección. En el texto de hoy, que es justamente el capítulo 21 de San Juan, tenemos que hacer una pequeña introducción, puesto que, según los expertos en la Sagrada Escritura, todo este capítulo 21 es como un epílogo final del Evangelio de Juan, que sin duda fue una adición posterior, como para cerrar el texto del Evangelio. Y tiene básicamente 2 partes. Una primera parte es, como decíamos, la tercera y última aparición de Jesús a sus discípulos. Y una segunda parte se refiere a Pedro y al ministerio de Pedro, al servicio de Pedro en la iglesia primera. Y por lo tanto vamos a hacer esa división del texto, puesto que se trata, aunque es un solo capítulo, un solo epílogo del Evangelio de Juan, de 2 temas ligeramente diferentes. En el primero estamos hablando de una aparición, y es necesario también que reflexionemos cuando nos acercamos a estos textos de los Evangelios que nos hablan de las apariciones de Cristo resucitado,
que no estamos ante narraciones de hechos históricos tal como hoy se entienden. Y si bien esto es cierto en una buena parte para muchas cosas en el Evangelio, es particularmente cierto para las apariciones del resucitado. Fíjense que lo que hemos dicho en algunos otros programas, lo que hoy se acepta para la interpretación de la Sagrada Escritura, es que la resurrección de Jesús es algo que traspasa los límites de lo meramente comprobable. La resurrección de Jesús es objeto de fe, de confianza, de una adhesión del corazón. Y no es, por lo tanto, una conclusión lógica que uno saca después de haber recabado evidencias. No lo fue ni para los primeros discípulos, para los apóstoles, ni lo es para nosotros a lo largo de la historia. Es cierto que en aquellos primeros momentos, aquella experiencia del resucitado fue mucho más intensa y mucho más fuerte, quizá, que lo que ha podido ser después para muchos cristianos y creyentes, pero no es básicamente diferente. La experiencia del resucitado que tuvieron los primeros discípulos del Señor, con Pedro a la cabeza, es una experiencia de fe. Y ese es nuestro punto de partida. Si nosotros insistiéramos demasiado en la materialidad de las apariciones, estamos quitándole a la experiencia de fe bastante. La experiencia de fe es una experiencia que se da a partir de algunos símbolos, de algunos signos, de algunas sugerencias, de testimonios de otras personas, pero es al fin y al cabo una adhesión del corazón, es una adhesión de la fe. Ante eso estamos pues en las apariciones del Cristo resucitado, ahora en la tercera, que para situarla se da a orillas del lago de Galilea, que curiosamente en este texto no se le llama lago de Galilea, sino se le llama mar de Tiberíades. Y ya veremos cómo cada una de las cosas que San Juan nos pone en su texto tiene un sentido simbólico. Y comencemos por eso. El mar de Galilea tenía como un alcance, digamos, más local. Era el área de Galilea de los judíos. Sin embargo, cuando se habla del mar de Tiberíades, primero se está hablando de una extensión más grande, el mar, y se está hablando de Tiberíades, un nombre pagano, no el nombre del mar de Galilea. El nombre de Tiberíades proviene de que se había bautizado en honor al emperador Tiberio, un pagano, un romano. De manera que los apóstoles están en un área que ya no es solamente su pequeño terreno, aunque es cierto que han vuelto a sus tareas de pescadores de cada día. Están en un contexto bastante más amplio. En la época de Jesús, otras ciudades importantes del lago eran Magdala, Cafarnaum, Corazín, sobre la orilla occidental, Betsaida, Cursi, Hipos, sobre la orilla oriental. Hipos, ubicada en la colina en una posición escenográfica soberbia, está revelando monumentales huellas de su pasado. Siguiendo por esta orilla aparecen los restos del monasterio de Cursi. Había ya una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los demonios salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado, la piara se precipitó al mar y se ahogó. Sobre la misma orilla se delinea Magdala, la ciudad de María Magdalena, en la época de Jesús importante centro pesquero, como indica el nombre talmúdico de Migdal Nunaya, torre de los peces. En la playa, hace algunos años, se encontró una barca que ha sido definida barca de 2000 años o barca del tiempo de Jesús.
Se trata de una antigua barca, y es la barca del lago más antigua que haya sido encontrada en el mundo según los excavadores. Y según el tipo de construcción, los arqueólogos están de acuerdo en afirmar que se trata de una barca del primer siglo. En la orilla noroccidental se extiende el área arqueológica de Cafarnaum. Son las excavaciones más grandes de Galilea. En tiempos de Jesús, esta era una de las aldeas más grandes de la región, muy citada en el Nuevo Testamento. Así pues, esta aparición de Jesús en el mar de Tiberíades se da ante el grupo de los apóstoles que han vuelto a sus tareas normales y corrientes, eran pescadores. Así los había encontrado Jesús, y podemos decir que en cierto modo, después de los traumas sufridos por la muerte de Jesús, ellos vuelven a sus tareas de cada día, y es primero Pedro el que ha dicho, me voy a pescar, y los otros dicen, vamos también contigo. En las circunstancias normales y corrientes, en el trabajo de cada día, en la búsqueda de peces para hacer una buena pesca, es en donde se les aparece de nuevo el Señor. En las circunstancias comunes y concretas habían salido a pescar de noche. De noche se pescaba en el lago de Galilea o mar de Tiberíades, no se pescaba de día. Ellos sabían bien su trabajo y habían salido de noche. Y no han pescado nada. En la mañana, y tomemos esto también de manera simbólica, este texto de Juan hay que ir entendiéndole los símbolos y no solamente decir en la mañana, eso quiere decir a la hora que empezó a salir el sol, tal vez a las 5:15 o a las 5:30, no, es cuando acaba la oscuridad de la noche en la que no está Jesús, la oscuridad de la noche en la que tienen las tinieblas y la infecundidad de su trabajo. Cuando aparece el sol de la mañana, acordémonos que a Cristo se le compara también con el sol que nace de lo alto, luz para iluminar a las naciones, gloria de su pueblo Israel, según las palabras del cántico de Zacarías. Bien, cuando aparece la luz, aparece Cristo. Y Él es el que les da una indicación, echen la red a la derecha. Ellos primero pensaban que era algún extraño, no le reconocían. Y es el discípulo amado del Señor. Fíjense que este es también un símbolo en el Evangelio de Juan. Por una parte es Juan mismo, el que se autodenomina en su Evangelio discípulo amado, pero es también el que representa a los discípulos hombres y mujeres, discípulos que son amados por el Señor. Y es aquel, el que le ama, fíjense ustedes, el que lo reconoce. Y el que le dice a Pedro, es el Señor. Es muy interesante este texto para entender también su sentido simbólico. No solamente se trata de un milagro, de otra pesca milagrosa, como ya tuvieron alguna durante los años en los que Jesús estaba con ellos. No se trata nada más de un milagro, de otra pesca milagrosa. Se trata de encontrar detrás de esos símbolos que ha utilizado Juan para manifestarnos el mensaje. El mensaje es, pasada la noche en la que no estaba Jesús, en la que están haciendo un trabajo que por otra parte es inútil, no pescan nada, pasada la noche viene la mañana, viene el sol, viene el mismo Jesús. Es el discípulo amado, aquel que desde el corazón le reconoce, y es allí cuando viene la pesca milagrosa. 153 peces. Qué detalle, ¿verdad? Es también otro detalle simbólico. 153 dicen que eran las naciones que se conocían en el Antiguo Testamento. Dicen también que eran el conjunto de las plantas conocidas y clasificadas por los científicos de aquella época. Se dice también que es un juego de números, etc. Todo lo que eso significa puede ser pues nada más una totalidad. Está en la totalidad y la universalidad de las plantas o de las naciones o de lo que sea.
La pesca ya no es algo que se da únicamente allá en el local lago de Galilea, se da en el mar de Tiberíades, que tiene un espacio más amplio, en un mar que está dedicado por título a un emperador romano. Es decir, es una pesca que se da en unos contextos mucho más amplios. La misión, y ahí nos abrimos a esa otra dimensión de este texto, la misión es algo que ha roto ya los pequeños y primeros márgenes de Galilea y se ha lanzado al mundo entero. Son 153 peces, hombres y mujeres de toda raza, lengua, nación, cultura, etc. Son las naciones las que son el objetivo de la misión, el objetivo de la pesca de aquellos hombres que por una parte en la noche estaban desanimados, pero que en la mañana vuelven a encontrar al Señor en su propia existencia. Es interesante el otro detalle. Jesús tiene preparada a la orilla del lago o del mar una pequeña comida, y eso es también un símbolo, es símbolo de la Eucaristía. Fíjense que al resucitado le reconocemos en la Eucaristía, en la celebración eucarística. Esa comida preparada por el mismo Señor, a la cual quiere que también ellos lleven de los propios peces que han pescado recientemente, quiere mostrarnos ese texto, esa comida a la orilla del lago, la presencia del Señor en la Eucaristía. El Cristo resucitado, entonces, es aquel que es reconocido en la fe. Es aquel que es reconocido en el amor, porque es el discípulo amado, el que le reconoce. Es aquel que está hoy en todas las naciones, lenguas, idiomas, culturas. Es aquel que se manifiesta de una manera muy particular en su palabra y en la Eucaristía. Una escena, pues, que cierra ese ciclo del encuentro primero con el resucitado. Y quisiera insistirles, hermanos, hermanas, no debemos quedarnos únicamente en la narración de unos hechos. Esos hechos son hechos simbólicos, tienen una base histórica, puesto que aquel grupo de discípulos hizo la experiencia de encuentro con el resucitado. Sin embargo, no es una experiencia como se encontraban con Jesús de Nazaret en Galilea y por los caminos. Es diferente. Y ellos no la expresan con conceptos, sino la expresan con narraciones. Y entonces hablan de la barca, de la noche, de la pesca, de las redes, del desayuno a la orilla del mar, de Pedro que se lanza al agua, del discípulo amado que le reconoce, etc. Es como una composición, pudiéramos decir, escénica, es como una dramatización, es una narración que es muy interesante para que nosotros comprendamos el mensaje de fondo. El tiempo pascual son estos 50 días en los que todos estamos invitados a ahondar en lo que significa el resucitado para nosotros. Y no debemos nada más ver hacia el pasado como con nostalgia, diciendo, dichosos aquellos que tuvieron aquellas primeras apariciones. No, acordémonos de lo que ha dicho el Señor Jesús, de una de sus bienaventuranzas fundamentales. Bienaventurados los que sin ver creen. Sin el ver físico, sin el ver evidencias, sin el ver pruebas, como pretendía tenerlas Tomás, apodado el mellizo, el cuache, diríamos en nuestro lenguaje guatemalteco. No se trata de creer porque tenemos evidencias ni pruebas. Tampoco las tuvieron en el sentido estricto de la palabra los primeros apóstoles. También ellos hicieron la experiencia del resucitado. También ellos creyeron y descubrieron en su amor al resucitado. Y esa experiencia la podemos hacer nosotros ahora, a inicios del siglo XXI, casi 20 siglos después de aquello. Nosotros la podemos hacer como la han hecho
tantos y tantas cristianos y cristianas a lo largo de la historia, el tiempo pascual es un tiempo privilegiado para meditar estos textos y sobre todo para abrir los ojos y ver la presencia del Señor que se nos manifiesta en una serie de símbolos, de pequeños datos, de gestos en nuestra existencia de cada día. Y no olvidemos en particular la palabra y la Eucaristía. Acordémonos cómo los discípulos de Emaús, al escuchar la misma palabra de Jesús que les acompañaba en el camino, dijeron: ¿no sentíamos acaso arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? Es lo mismo que nosotros sentimos cuando tomamos los textos del Evangelio y percibimos que no estamos únicamente leyendo narraciones antiguas que no tienen nada que ver con nosotros, sino estamos escuchando la palabra y estamos encontrándonos con una persona que nos ama y al que descubrimos en nuestra existencia, la palabra. No olvidemos que los discípulos de Emaús también allá se encontraron con aquel Jesús, aquel forastero que no habían reconocido, pero que reconocieron en la fracción del pan. Y no olvidemos que el momento culmen de esta última y tercera aparición de Jesús en el lago de Nazaret es justamente la comida de unos peces y de unos alimentos preparados por el mismo Señor. La última parte de este capítulo 21 del Evangelio de Juan que estamos comentando en el tercer domingo de la Cuaresma tiene un tono diferente y también hay que situarlo. Es un encuentro muy particular de Jesús con Pedro, que supuestamente se da pues en ese mismo contexto a la orilla del mar de Tiberíades. Ya no le llamamos lago de Galilea. Este texto, que también hay que entenderlo bien. Fíjense ustedes que en aquella primera comunidad cristiana había
pues líneas, corrientes diferentes, comunidades muy diversas. La primitiva iglesia no es tan uniforme como a veces nos imaginamos que era. No, era también muy variada, y en la primera comunidad cristiana existían unas comunidades llamadas joánicas. ¿Por qué? Porque se habían inspirado principalmente en la figura, en la teología de San Juan, un tanto distinta de la teología de Mateo, de Marcos, de Lucas, y por lo tanto las comunidades joánicas eran un tanto diferentes también. No eran tan apegadas a la tradición de Jerusalén, no eran tan apegadas al mundo judío, estaban más cerca de otros pensamientos griegos, incluso gnósticos, de corrientes filosóficas griegas de aquella zona. Las comunidades joánicas eran un tanto diferentes. Y fíjense ustedes que en cierto modo también reconocemos, los historiadores lo reconocen, estas comunidades joánicas tenían cierta dificultad en la aceptación de Pedro y del ministerio de Pedro en la primitiva iglesia. A veces le daban quizá más importancia a Juan o a María Magdalena, que había ido a anunciar a los apóstoles, y no subrayaban suficientemente la figura de Pedro. Esta última escena del Evangelio de Juan, pues quiere subrayarnos que en un momento de aquella primera comunidad cristiana, también las comunidades joánicas, las que estaban inspiradas en San Juan, aceptaron con mucha claridad la figura de Pedro. Es Jesús el que 3 veces le pregunta a Pedro en esta escena: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me quieres? Y así como Pedro había negado 3 veces al Señor, 3 veces confirma su amor, su adhesión, su fe en Jesús. Y Jesús al mismo tiempo le confirma a él en su misión: apacienta mis ovejas. Y fíjense que entonces esa última narración del Evangelio de Juan nos deja también esa tradición antigua. Ya dentro de todas las primeras comunidades cristianas, la figura de Pedro era una figura central y muy importante, por encima incluso de los otros discípulos. Claro que siempre se trata del Pedro pecador, se trata del Pedro con sus dificultades, pero convertido y cambiado. Se trata de Pedro al que el Señor ha escogido, tal vez no porque fuese el más místico de los apóstoles, sino porque el mismo Señor le había escogido. En estos días recientes de la Semana Santa, del final de la Cuaresma, de la Pascua, nosotros hemos asistido a la elección y a la inauguración del pontificado del Papa Francisco. Y en la Iglesia se ha vuelto a subrayar esta figura del pescador de Galilea, Pedro, que tiene una función especial en la Iglesia. Es evidente en los mismos santos evangelios que Pedro y sus sucesores, por tanto, como obispos en Roma, en la Iglesia de Roma, tienen un papel importante ante todas las otras iglesias, aunque sean muy variadas, aunque sean tan distintas muchas veces. Dentro de las ceremonias de la misa de inauguración del pontificado del Papa Francisco, hubo un gesto muy interesante, y es que cuando el Papa Francisco bajó a la tumba de San Pedro a hacer la oración antes de la misa, le acompañaron muy de cerca en ese espacio de oración patriarcas de las iglesias orientales, ortodoxas, y varios que son sucesores de iglesias apostólicas, pero que no están en plena comunión con el Papa de Roma. Y estaba allí muy particularmente Bartolomé, que es el patriarca de Constantinopla,
Por lo tanto, uno de los patriarcas más antiguos, que no había estado en las ceremonias de inauguración del pontificado del Papa en Roma desde hace casi 1000 años, cuando fue el cisma con esas iglesias en Oriente. De manera que Pedro, la figura de Pedro, es reconocida incluso por otras iglesias. Es reconocida también por las iglesias evangélicas que son fieles a los textos de los evangelios en los cuales se manifiesta la figura de Pedro. Es por eso que eso nos abre también unas perspectivas hacia el papel que el sucesor de Pedro tiene también hoy para avanzar en el ecumenismo. Eso quiere decir en la unidad de los cristianos. Es cierto que, como el Papa Juan Pablo II ya en un momento dijo, había que revisar la manera práctica, la manera concreta como se está ejerciendo este ministerio petrino, este servicio de Pedro en la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces tal vez es un poco centralizante, a veces es un poco jurídico, etcétera. Entonces son cosas revisables, pero lo que no es revisable es que fue el mismo Señor el que dejó a Pedro la misión de confirmar a sus hermanos en la fe. Y es muy interesante y es muy bello cómo esta historia se repite 21 siglos después. Y el Papa Francisco está ahora ejerciendo un ministerio en el que nos está confirmando a nosotros también en la fe. Sigamos de cerca su ministerio y reforcemos nuestra adhesión a Pedro como lo hicieron aquellas primeras comunidades de Juan en el principio de la iglesia y que hoy este capítulo 21 nos ha narrado. Hasta la próxima. Muchas gracias por su amable atención. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. Ven a celebrar el amor de como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. Os aseguro que yo estaré cuando dos o más por mí os reunáis. Es la mejor forma de crecer en nuestra amistad. En nuestra amistad. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. Nos has traído al desierto para hablarnos al corazón y transformar nuestras vidas con tus palabras de amor, palabras de amor. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. El amor de Dios se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza.
agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.